Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, y saludamos a nuestros 85.600 suscriptores que nos acompañan en nuestro canal. Y bueno, junto con el resto de las redes sociales ya hemos pasado los 100.000 contactos. Eh, Uno de los temas que en los últimos años ha hecho furor es el tema de los derechos de la mujer. Como si la mujer, sobre todo en la Argentina, no hubiese tenido derechos, como si en España no hubiese tenido derechos. Y sobre un hecho particular se infla muchísimo. España, curiosamente, que son unos países donde hay mayor respeto a la mujer y menores casos de homicidios a la mujer, porque lo de femicidio es un invento, es una palabra, es un neologismo. Homicidios a la mujer. Homicidio no es matar a un hombre, es matar al otro en antiguo griego. Entonces nos encontramos con que parece que a las mujeres hay que defenderlas con un montón de leyes que van en avance de la unión familiar, en avance del matrimonio, etc. Recién hace un ratito hicimos un programa sobre Margarita de la Roque, una francesa que en 1542 a 1545 sobrevivió abandonada en una isla en el Canadá, lo que se llama la Isla de los Demonios, que todavía hoy es un lugar casi abandonado. Logra volver a Francia y la reina Margarita de Francia la rescata, publica su historia porque era escritora, la reina, y se muestra cómo esa mujer logró enfrentar todos los problemas de su tiempo. Bien, ¿qué pasa en el siglo XXI? Parece ser que los hombres nos hemos vuelto malos, malísimos, y parece que salimos a matar mujeres todos los días, a golpear, así un montón de cosas. El presidente dice, mientras la flota norteamericana junto con la flota inglesa hacen maniobras en Malvinas frente a las costas continentales argentinas, lo hacen desde mar argentino y desde islas argentinas ocupadas por Gran Bretaña, él dice, hemos acabado con el patriarcado en la Argentina, que no tengo la más remota idea de lo que es el patriarcado. Para hablar de eso, llamo a una amiga, candidata a diputada, que me va a representar bien. No sé si estoy en la misma zona, si te podré votar, pero igualmente voy a decir a la gente que te vote. Gretel Ledo. Muy buenas tardes, Gretel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Patricio. Bueno, como siempre es un placer enorme estar en los programas. Y sí, la verdad que fue, bueno, es una oportunidad. Venimos, bueno, con Patricio en realidad prácticamente gran parte del año pasado hablando sobre la importancia de cómo concientizar a la ciudadanía en este trasvasamiento que sucedió a lo largo de cada una de las carteras ministeriales. Y ahora puntualmente este programa especial lo estamos haciendo con el tema esto de la ideología de género, el feminismo, y me refiero puntualmente a la Agenda 2030. Entonces, tantos ejes que hemos desarrollado con Patricio el año pasado se van a estar un poco materializando, levantando una voz distinta, una voz diferente, no son tanto, no solamente, me salió el italiano, no solamente desde el lado de la denuncia, sino desde el lado de la toma de conciencia y qué podemos hacer desde la política, ¿no? Por eso un poco el tema de la candidatura para este año, en un año donde hay un hartazgo generalizado y donde el sistema de partidos actual no llega de alguna manera a contener las demandas de la ciudadanía, ¿no? Me refiero a oposición y a oficialismo. Gretel, ya que dicen que somos una sociedad machista, yo te voy a vender. Pase y vea. Gretel es politóloga, estudió en el Nacional Buenos Aires, habla un italiano perfecto. Es columnista de radio en radios italianas. Hay que escucharla hablar de política en italiano a 100 kilómetros por hora, parece que arriba un Lamborghini, una Ferrari, igual que en español, no tiene diferencia. De hecho, creo que su público, ahora ha logrado bajar un poquito la velocidad, porque razona a 200 kilómetros por hora, en español y en italiano a la perfección. Y es una politóloga de verdad, estudió ciencias políticas, no como algunos diputados que son mal hablados, no manejan conceptos de pensamiento clásico, no defienden los intereses nacionales y que parece que salieron, como siempre decimos, de la pelela de Soros. Soros va al baño y aparece un diputado, un presidente de la Argentina. O sea, tenemos una clase política que parece que están en la nómina de los grandes poderes internacionales. Recordemos que en el 2018, y Gretel se va a acordar bien, cuando se intenta votar la ley de aborto, se hace el 14 de junio, aniversario de nuestra derrota en Malvinas, y los diputados que más la impulsaban eran diputados relacionados con ONGs y fundaciones inglesas. Miren qué curioso. Gretel es candidata a diputada por el partido Principios y Valores. Ella tiene una posición cristiana de la vida. Por eso, Gretel, quiero que nos expliques, vas a ver, cómo es tu visión ante esta furor feminista que viene demoliendo los intereses de la mujer, los del hombre,
la familia, destruyen las Fuerzas Armadas, destruyen la defensa nacional y la economía. Así que quiero que nos cuentes cuál va a ser tu aporte a la política y cuál es exactamente tu candidatura. Bueno, es interesante el eje que estamos analizando, justamente que está vinculado a los principios y valores, que es un poco dentro de lo que es principios y valores en la agrupación de la cual estoy representando, que es CEJUS, Cristianos en el Justicialismo. El objetivo central justamente es el ideario peronista, totalmente, profundamente cristiano, impregnado de valores, de una ética y de una moral que no tiene que ver con un movimiento, con una institución, tiene que ver con la idoneidad de la persona que se está postulando a un cargo político, ¿no? Por eso justamente el tema de ejes sustanciales de la transparencia para nosotros son fundamentales. Y el tema justamente vinculado al punto de vista cristiano, fíjense cómo a lo largo de este avasallamiento, si se quiere, de los derechos individuales con esta imposición de agenda globalista, que bueno, ya desde la gestión anterior, desde la gestión de Mauricio Macri se aprobó, se adoptó, a partir de una resolución donde más de un centenar de países a lo largo y ancho del mundo han adoptado esta filosofía que en realidad está colando sobre las libertades individuales, no solamente los sujetos, sino libertades políticas, ¿no? El trazado de políticas públicas. Y ahí sí es donde vengo pregonando el avance sobre instituciones fundamentales que están vinculados a la familia, ¿no? Fíjense el ODS número 5, dice lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a decir las Naciones Unidas? Va a decir que la igualdad de género no es un derecho humano, sino que es uno de los derechos fundamentales esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. O sea, el enfoque de género lo consideran como una cualidad irrenunciable. Tal es así que ahora, con la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández instó justamente a que la política de ideología de género tiene que ser una política de Estado en todas las esferas. Fíjense cómo esta bandera, lejos de ser una cuestión de campaña electoral, está claro que es de una agenda totalmente impuesta de afuera, impostada, que en la misma redada cae también la oposición cuando fue la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Y fíjense lo que dice el artículo 16 de la Constitución Nacional. Dice que la nación argentina no emite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos los habitantes son iguales ante la ley, ¿no? Y admisibles en el empleo sin otra condición que la idoneidad, la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Esto es fundamental. Es fundamental hablar del tema de la idoneidad, hablar justamente del tema de la preparación y de la igualdad, que esto no tiene que ver con una cuestión de enfoque de género, tiene que ver con que cada uno de los seres humanos, por el hecho de habitar el suelo argentino, somos justamente aquellos que gozamos plenamente de un derecho irrenunciable, un derecho de primera generación, que es el derecho a la igualdad, que no existe ningún tipo de prerrogativas. Lo que se está haciendo con esta agenda globalista, se está instalando un divisionismo en el fuero íntimo de la sociedad. Este enfrentamiento y este empoderamiento, que lejos de estar sopesando, digamos, una protección hacia la mujer, lo que se está creando es una hendidura, rompiendo lazos familiares, la noción de familia, y va de suyo justamente el seno de lo que es la convivencia social, porque cuando se desestructura una familia, automáticamente se está golpeando una sociedad. Y cuando se erosiona la sociedad, la célula básica, ¿no?, de toda comunidad política, existe esta especie de porosidad donde ya los partidos políticos, más allá de representar, lo que están haciendo es, militando, si se quiere, esa fisura social, ¿no? Y eso es lo que está pasando hoy. El oficialismo está militando la ideología de género. Esta militancia hacia la ideología de género lo que está justamente provocando es una ruptura y una erosión en el seno de la propia familia, ¿no? Y aquí queremos hacer un parate y un punto central respecto a que defendemos, por supuesto, todo tipo de, digamos, de bandera que se levante en lo que es el flagelo hacia la violencia de la mujer. O sea, cualquier tipo de acción que implique violencia hacia la mujer, psíquica, psicológica, emocional, física, de toda índole, por supuesto que la repudiamos y que se tienen que crear todos los mecanismos de contención hacia la mujer. Pero de ahí en más, a colocar una especie de estereotipo y a levantar, si se quiere, digamos, todo, digamos, una figura en torno a el empoderamiento de la mujer, lejos de estar protegiéndola, se la está colocando en un posicionamiento donde literalmente se va a jugar un campo de batalla también en el enfrentamiento de una construcción de qué se entiende,
por el sujeto más débil, que se entiende por el género. Hay una construcción social en torno a la noción de género, ¿no? Entonces, ahí sí es donde vemos como esta famosa ideología de género se ha hincado y ha tomado la idea justamente de la igualdad de género como un derecho humano, lograr esta igualdad y empoderando a mujeres y niñas, pero en realidad subyace otro tipo de filosofía, ¿no? Y ahí es cuando podemos hablar un poco de la historia, cómo se remonta todo esto. Esto ya en realidad podemos hablar del feminismo como una especie de desmembramiento, bueno, del marxismo literalmente. Aquí quiero leerles un poquito lo que decía Firestone en los años 70. Dice, así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción misma entre clases económicas, la meta definitiva debe ser no acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción de sexos. Esto es muy profundo lo que subyace, ¿no? Eliminar la distinción de sexos, ¿no? Esto ya viene desde la década del 70. Fíjense cómo esta corriente feminista encuentra, digamos, un arraigambre profundamente marxista, que han encontrado un terreno no fértil en lo que es la división de clases y sí un terreno fértil, bueno, levantar banderas en torno al famoso feminismo, ¿no? Eso me parece un punto central. Después, otra de las cuestiones, otra de las autoras muy fundamentales, que Judy Butler, va a hablar sobre cómo deshacer el género. Va a decir, el género es una construcción cultural, no es un resultado casual del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Teorizar en el género es una construcción radicalmente independientemente del sexo. O sea, hay una separación entre la cuestión biológica, el sexo, ¿sí? Y, bueno, la cuestión del género. Entonces, el género entendido como una construcción cultural. Entonces, la ideología de género literalmente es una construcción. Una pregunta. Acá nos recuerda Ricardo. Dice, escuché al presidente de Argentina, hay mucho anciano y hay que gobernar con coherencia. Lo dijo en una entrevista a un director de un diario. Sí, sí, todos sabemos quién es. Todo esto forma parte también del mismo proyecto, ¿no? Porque yo veo que la Agenda 2030 ya está promocionando la idea de la muerte de los ancianos. Hay un video terrible donde un grupo de personas mayores de 75 años dice, bueno, ya hemos vivido bastante, es hora de dejarle lugar a nuestros hijos. ¿Hay un plan de genocidio dentro de todo? ¿Y la ideología de género forma parte de eso? Sí, sí, literalmente, o sea, cuando estamos hablando de feminismo, estamos hablando, bueno, de todo lo que es la ideología de género, de cómo estar planificando y diseñando una familia, una noción de planificación familiar, esa disposición de los cuerpos, donde yo soy dueño, yo decido en mi propio cuerpo. En realidad, esa separación entre la noción misma de la vida, qué se entiende por vida, qué se entiende por ser humano, literalmente está atentando contra la esencia misma de la persona. Y en realidad lo que subyace, un poco también remontándonos en el tiempo, recordarán todos los oyentes que, bueno, que te siguen, Patricio, que son gente muy, la verdad que indaga e investiga constantemente, el famoso informe de Henry Kissinger, donde en ese momento se elabora una especie de construcción de cambio cultural, ¿no? Porque el objetivo era lograr achicar la población, ¿no? La cantidad de población, porque el tercer mundo de alguna manera iba increyendo y había un interés directo de los Estados Unidos sobre los recursos naturales. Entonces, ¿cómo hacer para poder generar algún tipo de dispositivo de control? Bueno, nada más y nada menos que garantizando una población, bueno, con un crecimiento, digamos, riguroso, si se quiere, ¿no? Y un control sobre la población. Entonces, este objetivo, donde se lanza justamente los famosos anticonceptivos como una especie de derecho humano, subyace una idea de filosofía de despoblar, ¿no? De reducción de la población. O sea, todo lo que venimos viendo, digamos, cómo se está cercenando a la ciudadanía con toda esta gran crisis sanitaria a nivel global, que recordemos que es uno de los escenarios más cristalinos para poder perpetrar el poder. En palabras de Michel Foucault, la peste justamente lo que permite es el mayor control, es uno de los grandes sueños que tiene la clase dirigente, es el sueño feliz que tiene cualquier hegemón, cualquier poder dominante, digamos, cómo hacer para monitorear una peste y para gobernar con la peste como una especie de bien supremo, donde la salud pública no puede ser conculcada y el timor mortis, bueno, se abraza en todas las esferas, ¿no? A partir de ahí es donde se desata la acción del poder político. Cuando Gretel habla del timor mortis, es eso que le ha dado pánico a la gente. Que yo veo que todo el mundo está con miedo a morirse, cuando en realidad es un billete de lotería que tenemos todos.
Es el Gretel, vieron que es muy bonita, es muy inteligente, pero Gretel y yo, que no soy bonita como ella, algún día nos vamos a morir. Depende de la voluntad de Dios y de nuestra vida prudencial, si se quiere, pero no está en nuestras manos convertirnos en eternos. Este discurso político, el cuídate, quédate en casa y demás, pretendiendo que vamos a ser eternos, no vamos a ser eternos. Es simplemente una política de dominio. Y lamentablemente hoy ya no discutimos como la dieta Worms entre Lutero y Carlos V, o no discutimos como pueden discutir un profesor de filosofía si le gusta más Platón o Aristóteles. Estamos discutiendo barbijo sí o barbijo no. Y si yo me autopercibo como hombre, o jirafa, o zar de todas las Rusias. Porque en realidad, a la hora de la percepción, ¿yo me puedo percibir como quiera, Gretel? Bueno, por eso, a ver, ¿por qué arrancamos nosotros hablando de la filosofía del feminismo que tiene una vertiente directa del marxismo? Porque en realidad es una construcción social, o sea, el género entendido como construcción social desvinculado de la esencia biológica. O sea, la noción de percepción en realidad es una construcción, digamos, nada, es como un gran ente y un gran relato donde a partir de ahí incluso se construyen individualidades. O sea, ni siquiera uno es libre de poder elegir cómo formar o cómo educar a sus hijos, porque yo sostengo siempre lo mismo, la patria potestad se pierde automáticamente cuando se cierra el aula, se cierra la puerta de un aula. O sea, cerrás la puerta del aula y literalmente perdés a tu hijo porque existe esta filosofía que cuela en todos los programas educativos. O sea, todo este concierto de organismos internacionales que han poco a poco permitido el fracaso de las políticas de Estado, digamos, declarar justamente el desguace de las políticas estatales que lejos de ser independientes, lejos de ser soberanas en materia política, en independencia económica, se han colocado en un lugar donde existe un sinnúmero de acuerdos, de pactos, que ahí, bueno, toda la clase dirigente, política, tanto oposición como oficialismo, caen en la rodada, y a partir de ahí, cuando no existe una identidad nacional, no existe una fortaleza en cuál es el interés que no permite ser renunciado, que tiene que ver con justamente el interés nacional, la defensa del interés público en ese sentido, donde los derechos individuales, los derechos de primera generación, nuestra Constitución, 1853, 1860, esa Constitución que hoy por hoy ya no existe. O sea, estamos hablando de un sinnúmero de derechos totalmente declarativos, donde ya no hay libertad de expresión, no hay libertad de comerciar libremente, no hay libertad de estudiar, no hay libertad de circular. O sea, no hay libertad de entrar y salir del país. O sea, todos los derechos individuales de primera generación que nuestros padres, en la Carta Magna, donde han forjado otro tipo de patria, otro tipo de sendero, cuál es la nación, la fortaleza de la nación argentina, el orgullo de la esencia nacional se ha perdido. Entonces se ha enarbolado una nueva bandera donde lejos de existir un plan y un programa identitario, de identidad nacional, que está vinculado con la cultura, con el idioma, con la fe, un sinnúmero de frentes, la familia, principios y valores, se adopta bajo esta comodidad otro paraguas, donde hay un entreguismo absoluto que es predicado desde una banca en el Congreso y también predicado y militado desde el Ejecutivo de turno. Y vuelvo a decir, no es que uno haga hincapié. Acá te mando acá tenés a la policía del pensamiento. Claro. Victoria Donda, sí, o Victoria Tonta, junto con el embajador Mark Kent, que es el embajador inglés en la Argentina, ¿no es cierto? Que es el que marca la agenda de los intereses nacionales. Este hombre, como nuestros políticos, yo digo que salen acá de la pelela de Soros. Soros va al baño y sale esta porquería de gente. Bueno, estamos en esa circunstancia. Hoy, ahora te pregunto, tu partido. Vamos a ponerte acá una foto con el dirigente de tu partido, que es Guillermo Moreno. A ver, ahora te la voy a hacer más difícil, Gretel. En algún momento Guillermo Moreno, cuando le preguntaban por Soros, tiró la pelota afuera. ¿Fue una cuestión prudencial? Exacto, porque, digamos, de hecho tuve reuniones, la verdad que personales con Guillermo, y la verdad que es una persona, la verdad, sumamente cordial, humana, y hay que conocerlo personalmente, y es una persona realmente preocupada y dolida por la situación del país, sinceramente. Y esto no es proselitismo, pero es la realidad. Y hay un punto que acá quiero... Yo te voy a cantar, para sí, que te quiero cerrar, porque la gente pregunta por Moreno. Sí. Yo le hice una entrevista a Moreno, y luego nos hicieron, en otra radio nos hicieron una entrevista a los dos. Siempre fue público mi rechazo espantoso por el kirchnerismo. Yo creo que el caquismo ha sido, o kirchnerismo, yo digo caquismo porque suena más peyorativo, suena más desagradable,
destrozó la moral pública y privada que ya venía mal en la Argentina, pero la destrozó y empezó a fabricar las grietas. Había temas que estaban terminados, la persecución a Fuerza Armada, la reaviva, me acuerdo esas campañas de tiro al blanco contra la foto de Mirta Legrand, una famosa conductora argentina para quienes no son argentinos, odiar al otro porque tiene algo, pero luego ellos terminar avasallando, odiar al campo, que es el mayor productor de ingresos para el país. Realmente me pareció una cosa enferma. Ahora, a mí me sorprendió que Moreno empezó a tener divergencias con el gobierno de los Kirchner, termina saliendo con una línea política peronista, pero fuera del partido peronista, y con declaraciones que a mí me sorprendió. Por ejemplo, defensa de la hispanidad. Tiene una frase muy interesante cuando dice: somos hijos de los conquistadores, pero no conquistados porque nos mestizamos. Una defensa de las Fuerzas Armadas, incluso plantea, a diferencia del gobierno actual, en el 2021 el presupuesto militar argentino es de $1.000 millones. El de ideología de género es de $16.000 millones, donde ya han salido un montón de negociados hasta para la compra de muebles. Él dice, por el contrario, hay que crear una cuarta Fuerza Armada, una infantería de marina autónoma y poderosa, porque tenemos a los ingleses enfrente. Hay que volver al concepto del maestro, el hombre que sabe, que puede transmitir conocimiento. Con lo cual, a mí me reconcilió con la figura de Moreno, no con la de los Kirchner, que me siguen pareciendo un espanto. Así que, digamos que yo le juego una ficha. Digamos, él, Gómez Centurión y por ahí algunos otros referentes como Chinda Brandolino, me parecen gente patriota. Pregunto, ¿en qué se parece o en qué se diferencia principios y valores de esta otra línea peronista, que acá te voy a pasar el cartel y voy a sacar todos los banners para que se pueda ver con claridad? Y le explico a la gente. Joaquín de la Torre, un político antiabortista, pro vida, con Pichetto, un senador absolutamente abortista, en una línea peronista que encima tiene error de ortografía, porque en vez de poner peronismo pusieron peronismo republicano. ¿En qué se diferencia esta línea peronista con tu línea peronista? Bueno, ahora te voy a responder, pero me falta la pregunta anterior que vos me hiciste, que me hablaste de Soros. Sí. A ver, Patricio, la realidad es la siguiente. ¿Recuerdas que el año pasado fue un año a full con todo lo que está pasando en Estados Unidos? Política puertas adentro, la verdad que fueron elecciones durísimas. La realidad, una de las cuestiones que, bueno, que después se analizó de errores, por así decirlo, de Donald Trump, que es una persona que iba demasiado de frente, identificando con nombre y apellido, si se quiere, cuáles eran las fuerzas a las cuales se estaba enfrentando. Cuando nosotros identificamos con claridad, a ver, si uno quiere decir en términos políticos el adversario, yo no quiero, no se trata tanto de apellidos, porque acá, si es por hablar de apellidos, tenemos para sacar la Fundación Rockefeller, Ford, Bill y Melinda Gates, bueno, y tanto, todo lo que es Soros, todo lo que es Open Society, nosotros sabemos perfectamente nombre y apellidos cuáles son. El punto es que esto no pasa por personas individuales, sino que tiene que ver con un sistema de gobernanza global, ¿no? Que esto tiene que ver con otro tipo de intereses que incluso escalan tan profundo que van incluso al área espiritual, ¿no? O sea, estamos hablando de artillería pesada. Cuando uno termina nominando y colocando un adversario enfrente tan palpable, con nombre y apellido, primero que te estás limitando el campo de acción porque estás, de alguna manera, anticipando tu jugada. ¿Qué es lo que hizo Donald Trump? O sea, Donald Trump levantó tanto la banderita, le anticipó tanto la jugada y muy lejos no llegó. O sea, fíjense. Ahora, tenemos que tener, bueno, lo decía Jesús, no es que yo, a ver, estoy leyendo la palabra de Dios, todo lo leímos. ¿Qué dice Jesús? Que hay que ser dóciles como una paloma y que hay que ser astutos, ¿no? Como la serpiente. Exactamente. Bueno, entonces esa astucia, vos decís, pero ¿cómo? Si lo dijo el Hijo de Dios. No, porque él también se supo conducir. Él se supo conducir en una sociedad donde estaban los fariseos, que imagínate que fueron los primeros que dijeron, pero ¿de qué se la da? El hijo del carpintero, ¿no? Por lo menos así lo tildaban. Sus propios hermanos no lo reconocían. Entonces, acá hay que tener estrategia para poder trabajar en un campo político minado, que no está dinamitado puertas adentro en el territorio nacional. Esto escala a otra dimensión. Entonces, quizás en ese sentido, por eso Guillermo Moreno no te habla de apellidos, los identifica, sabe perfectamente que hay intereses financieros totalmente foráneos y grandes corporaciones que están detrás de todo esto armado, y hay que tener, digamos, la astucia, digamos, y la estrategia de trabajar en un buen fortalecimiento puertas adentro a nivel político, económico, social,
para después, cuando llegue el momento, establecer las fichas de avance correspondientes con toda esta gente y esta casta, ¿no? Que se vienen, digamos, llevando la titularidad y el dominio desde Patagonia hasta gran cantidad de recursos de nuestro país, que, bueno, hemos hablado en tantos especiales con Patricio Alonso todo el año pasado, prácticamente. Esa es la primera pregunta. Respecto a la segunda, el peronismo republicano. Bueno, a ver, la realidad de todo esto, Patricio, que es, claro, si uno lee lo que proclaman, porque uno ve cuáles son los puntos que están levantando, por supuesto, la defensa de la República, la Constitución Nacional, las libertades individuales, bueno, después dice la inserción de Argentina en el mundo. A ver, Patricio, estamos leyendo el PRO. O sea, si vos lees todo el tabulado, está literalmente, te digo porque la conozco de primera mano, me lo sé el speech prácticamente de memoria, es un panfleto del PRO. O sea, no sabe qué hacer en la oposición, no sabe qué hacer Juntos por el Cambio, y como se dieron cuenta que no se puede gobernar sin el peronismo, que el peronismo es absolutamente todo, porque hay una esencia peronista, digamos, muy importante en la esencia de ser argentino, no, más que nada porque estamos hablando de un peronismo cristiano que defiende la soberanía política, independencia económica, justicia social. Son banderas que cualquier persona va a defender. Ahora, si vos me empezás a dejar las hilachas de temas de corrupción o temas de gestiones puntuales, gobiernos que estaban tirados más hacia un lado y hacia el otro, estoy hablando de la famosa década del 90. Bueno, siempre hay matices, como todo, pero yo estoy hablando de pero la digamos, peronista, a ver, ¿no? vamos por parte, Gretel, para entender, porque acordate que la mitad de nuestro público no es argentina. Esto no es peronismo, además que ni siquiera saben escribir, ¿no? Porque dice, fíjense que no dice peronismo, dice peroncimo republicano. O sea, esto no es. Esto es una cosa mezcla de liberales con agenda internacional, ¿no? Porque Pichetto es hombre de la agenda internacional de Soros. Pero sí, pero a ver, ahí estamos hablando un manotazo de ahogado, de desesperación absoluta que tiene Juntos por el Cambio, porque la viene perdida. Más allá de que podemos identificar cantidad de errores puntuales de esta gestión, bueno, crisis de por medio sanitaria, autodenominada crisis, pandemia, como la querramos llamar, hay una situación que obviamente, fíjate que el discurso del presidente, ¿qué dijo? El tipo empezó así el discurso, el presidente empieza diciendo, a ver, mi objetivo era poder erradicar la pobreza, teníamos ese horizonte, o por lo menos luchar contra el flagelo de la pobreza, y a los 10 días declara de parte de la OMS la famosa, crisis esta a nivel planetario. Entonces, él lo que hace, o sea, el oficialismo, es tomarse del famoso dispositivo de la peste de Michel Foucault. O sea, Michel Foucault te está diciendo que la peste es el mejor dispositivo que tiene la clase gobernante para poder desembarcar todo el programa de control social, ¿sí? Control político, bueno, y ahí hablemos de totalitarismo, porque subyace la idea totalitaria, porque arrancamos el programa diciendo que los derechos de las libertades individuales de primera generación no existen, ¿sí? Arrancamos ahí el programa. Entonces, el oficialismo, porque se apaña en la crisis sanitaria, denominada crisis sanitaria. La oposición, porque no sabe cómo absorber ese descontento. Hay una masacre del sector empresariado. Si ya con Mauricio Macri cerraron cantidad de pymes, fíjense que el 75% de lo que es producción y movimiento laboral lo producen las pymes en nuestro país, el 75%. Y hoy hay una masacre oficializada. Esa masacre hace que ese voto, por supuesto, de clase media, que gran parte de clase media también descontento y en una cuestión de enfurecimiento total del error garrafal que cometió Mauricio Macri de haber tomado el préstamo con el FMI a espaldas de la ciudadanía, del Parlamento y todo, la verdad que lo que hizo fue imperdonable, que tampoco es perdonable la querella criminal que quiere instar ahora el gobierno, que fue uno de los discursos de apertura de Alberto Fernández. Digo, ¿por qué ahora y por qué en otro momento? Está claro que hay varios tips de su discurso que son meramente electorales. Entonces, la desesperación del oficialismo por querer seguir, digamos, apañándose en el desmanejo por la crisis sanitaria global. La desesperación de la oposición. ¿Cómo hago para captar la masacre empresarial y el enfurecimiento que hay social por todo lo que está sucediendo? Entonces arranca en esa situación el famoso peronismo republicano, como una especie de salvataje de ahogado de último momento, y sabemos perfectamente que, Juntos por el Cambio, tenemos radicales, Coalición Cívica, el PRO, que es todo lo que es propuesta republicana, el peronismo, que primero empezó que Pichetto, porque el famoso grupo, recuerden, de Alternativa Federal, que son los grandes del humor, Schiaretti, Massa, sabemos perfectamente quiénes son los que formaban parte de ese gran grupo, Urtubey, Pichetto fueron de alguna manera separándose, y Labaña, fueron separándose, empieza el primero que pega el portazo, obviamente es Massa. Después Pichetto dice, antes de morir ahogado en la barca, hago el salto del tigre.
ese salto del tigre que hace Pichetto, en gran parte del peronismo, realmente no cayó bien. Esa es la realidad. Porque meterse literalmente con la oposición y con el macrismo, o sea, está visto de una manera que por gran parte del peronismo no es aceptable. Entonces, el mismo, digamos, espaldarazo que hizo Massa, lo está pegando Pichetto, pero del otro lado. Ahora, Una pregunta. Ahora, yo veo, digamos, para el que no es argentino es muy confuso la política argentina. La cuestión es, ¿cómo vos vas a convencer al público? ¿Vos sos candidata a diputada nacional o candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires? Diputada nacional. O sea, si ganás vas a ser diputada en el Parlamento Nacional, lo que los españoles llaman las Cortes de la Ciudad de Madrid. ¿Cómo vas a convencer al público argentino? Porque está recibiendo saludos de todas partes de la Argentina, incluso del extranjero, hasta de Colorado, Estados Unidos. Gente que te dice, por favor, no defraudes al pueblo, no mientas como los demás, que son aclaraciones que siempre se le hacen a los candidatos peronistas. Porque tenemos una historia de defraudación. Somos amigos, pero no te la voy a hacer fácil. No, sí. La cuestión es, acordate que cuando gana Menem dijo, síganme, no los voy a defraudar, voy a levantar la industria nacional, y lo que hizo fue demolerla. Kirchner hizo propuestas similares y demolió toda la industria del campo. Y este gobierno, que yo creo que actuó con mala fe porque se subió a la Agenda 2030, que sabemos que es el gobierno mundial. Es decir, aquellos que hemos leído un poquito de la Biblia sabemos que esto termina en una gran tiranía mundial con una bestia sentada en Roma. Eso lo dice la Biblia. Bien, perfecto. ¿Y qué dijo Alberto Fernández, nuestro presidente? Dijo, como dijo Klaus Schwab, vamos por el gran reseteo, que es la destrucción de la moneda, la propiedad y la libertad. No sé si lo van a lograr, porque Putin le dijo, yo no me subo, y guarda que estas cosas produjeron 2 guerras mundiales, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo, o sea, echándole la culpa a cuando Occidente fagocitó las situaciones para terminar una guerra mundial. Fue Occidente, fue la banca inglesa, la banca norteamericana la que daba manija y manija para terminar iniciando la Segunda Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial también. Bueno, entonces esto sabemos que va a terminar mal con situaciones de violencia y enfrentamientos y de resistencias en distintas partes del mundo. ¿Cómo vas a hacer para que la gente diga, sí, la voto a Gretel, y Gretel es diferente a Carlos Menem, es diferente a Néstor Kirchner, es diferente a Cristina Kirchner, que sabemos que discutir y enfrentar a Cristina Kirchner, algunas personas que lo han enfrentado han terminado hasta físicamente mal. No digo, debe ser una mera casualidad, pero... Y que es diferente a Alberto Fernández, y que sos diferente a Pichetto. ¿Por qué vos sí sos peronista y ellos son personas que usurparon el nombre del peronismo? A ver. Bueno, porque nosotros arrancamos el programa hablando que el peronismo es esencialmente cristiano, ¿sí? Y cuando hablo de cristiano tiene que ver con una ética, tiene que ver con la noción de transparencia y compromiso, no solamente hacia la cosa pública, sino hacia el prójimo, entender al prójimo como ese próximo, como un hermano. O sea, si llegamos a comprender la importancia de poder amar lo nuestro, amar, amar la esencia nacional, la identidad nacional y a cada uno de nuestros compatriotas, la traición no la estás haciendo ni siquiera contra aquellos que te votaron y no votaron, sino con la esencia misma de aquello que a vos te está representando, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esta esencia cristiana, tiene que ver con este amor que tiene una rendición, en realidad, un poco mucho más fuerte, diría, que tiene que ver con una rendición espiritual, ¿no? Entonces, uno no le está fallando a la gente, le está fallando a Dios. Esa es una vara mucho más alta porque hay un compromiso de transparencia. Fíjense, quiero leerles 2 frasecitas. Una de Maquiavelo dice: uno que se convierte en príncipe mediante el favor del pueblo debe conservarlo como aliado, lo cual le es fácil porque el pueblo solo le pide no ser oprimido. Al príncipe le es necesario tener al pueblo de su parte porque si no, no tendrá remedio más que las adversidades. Y el general Perón dice, para conducir a un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Esto es muy importante, ¿no? Porque todas esas personas que me estás nombrando, muchas de las personas que actualmente son funcionarios o han pasado por en la historia de nuestro país, lejos de estar provocando, digamos, una traición hacia su electorado, creo que es una traición, en definitiva, hacia sí mismo, porque cualquier persona que se vuelca hacia la cosa pública tiene que entender que es un servicio. O sea, la política entendida justamente como un servicio y poder brindarse al prójimo, ¿no? Cuando uno llega a tener ese tipo de interés, un interés que no tiene que ver con perpetrarse en el cargo ni tener mayor o menor, honra personal.
sino que es brindarse. Entonces pasa por una cosmovisión más ligada a la ética, por eso hablo de los principios y los valores. Y este partido, justamente, la diferencia es que enarbola justamente esas banderas que hoy son ausentes, hoy realmente son ausentes. Se han querido arrogar incluso banderas de Evita, como que Evita hubiese apoyado, por ejemplo, el aborto. Si Evita estaría viva, Evita estaría con el feminismo y estaría marchando por la calle con las compañeras. O sea, han destruido la doctrina peronista, no han leído la esencia de lo que transmite Eva Perón, la importancia que ocupa Dios, justamente que Dios es el centro de todo, en todo lo que implican los principios, de la doctrina peronista. Acá hay una frase de Evita que decía, Eva Perón decía, el aborto es un capricho gorila y burgués. Claro. O sea, claro. Esta visión egoísta, se puede ser un buen burgués. Cuando uno habla de visión burguesa, en función de la política, se habla de la visión del hombre que se dedica a cuestiones materiales, que no está mal, alguien tiene que producir. Alguien ha creado la genialidad de este sistema tecnológico que nos permite a Gretel y a mí poder comunicarnos y hablar con miles de personas. Eso no está mal. El problema, cuando eso se convierte, cuando, digamos, las motivaciones más simples de la ganancia se convierten en política de Estado y ya no hay valores de arete, no hay valores aristocráticos, no es lo mejor, sino que pasa todo por una visión egoísta, cuando en realidad la verdadera visión de crear riqueza es una cosa y la visión egoísta es otra. Eso es una visión burguesa y es donde aparece esto. Voy a matar a un chico porque el chico me molesta. Bueno, pero mira, Patricio, fíjate, para que vos veas que nosotros no estamos delirando. El 28 de febrero de 1974, el entonces presidente Perón firmó el decreto 659, que disponía estricto control de Estado en la comercialización y venta de productos anticonceptivos, junto con la previsión de desarrollar actividades relacionadas directa o indirectamente con el control de natalidad. O sea, estamos hablando del decreto 659 del 74, firmado el 28 de febrero por el general, donde está claro que le puso un frente a todo el avance de la doctrina del informe Kissinger. O sea, estas son las cosas que no dicen. Por eso digo, bueno, Patricio, que es especialista en historia, que sabe de este tema, pero esas son las cosas que después sacamos las banderas reclamativas, pero son grupos financiados, toda la línea del feminismo, el aborto, ideología de género, y después dicen el peronismo, la ampliación de los derechos de la mujer. Y es lastimoso escuchar al presidente como una de las banderas diciendo que la ideología de género iba a ser una política de Estado en todas las esferas. Esas son las cosas. Entonces, que no nos vengan a nosotros a topetar con el oficialismo, porque esto nada que ver. O sea, este partido tiene bien identificado cuáles son las banderas y los idearios que se quieren estar restableciendo. Por eso hablamos de la doctrina peronista. Hay que conocer la filosofía para poder desprendernos y darnos cuenta y detectar aquella de gobierno, que puede ser esto o el gobierno de turno que sea, que realmente levanta banderas que están creando, digamos, una morfología y una construcción sistémica con categorías donde identifican nuevos débiles en relación. En este caso, la débil es la mujer, porque si arrancamos el programa hablando del artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice que la igualdad es un derecho para todos y que para cualquier cargo público no habrá otra condición más que la idoneidad, me pregunto, ¿se tiene que construir todo sobre la base de la detección de quién es el sujeto débil en una relación? ¿O en realidad estamos hablando del principio de la igualdad? Por supuesto que nosotros luchamos contra el flagelo de la violencia, pero no solamente de la mujer, también de los niños, la violencia de los hombres, cualquier tipo de expresión de violencia, como dijo Patricio. O sea, se trata literalmente cuando se está, digamos, atacando a otra persona, el delito digamos, del Código Penal, que puede ser la figura, puede ser homicidio, con tentativa, de cualquier tipo de figura, ¿no? Pero ya cuando hablamos de femicidio, entonces vamos a crear una figura para las muertes de los hombres. Vamos a crear una figura también para las muertes de los hombres. Por eso digo, esta ideología de género y esta construcción que se está haciendo, en realidad subyace otro relato, ¿no? Y tiene que ver con esta línea de financiamiento que lamentablemente hay mucho borregaje en todo esto, una situación de sociedad muy mansa que no investiga. Y aquellos políticos que lo saben y lo callan es porque están financiados. Hay muchos políticos financiados, ¿no es cierto? En el Parlamento argentino, en líneas generales, se sospecha por lo menos, ¿no? Ahí salió una lista de políticos financiados por Open Society, ¿no? Sí, bueno, y sí, si vamos a hablar de los eurodiputados, de cosas que suceden en España, otro tanto. O sea, sabemos perfectamente que están mensualmente, porque, a ver, se parte de la base que la dieta pareciera que no es suficiente. A ver, arrancamos con la idea de la concepción de lo que es la política.
la política es un arte de servicio y esto parece, a ver, así como el médico digamos, por sobre todas las cosas lo que brega es por la salud de su paciente, por la vida del paciente, bueno, así como un médico es un servidor público, un bombero es un servidor público, un político es un servidor público. Entonces, esa noción de servicio, lejos de ser cristalizada a partir de brindarse hacia el prójimo, se vive de la política, no para la política, se vive de la política, ¿no? Entonces, ahí sí, automáticamente aparecen estos famosos arreglos que, bueno, que literalmente se toman entregando la identidad nacional, porque si estamos hablando de grandes fundaciones y corporaciones que se han infiltrado en esta agenda, con los que tenemos tinte ambientalista, ideología de género, todo lo que es el gran reseteo, todo lo que fue Davos, bueno, industria 4.0, grandes cambios en las nuevas tecnologías, el 5G, fíjense, todas las aristas es lo mismo, Fratelli Tutti, son todas las mismas aristas que hablan de los mismos campos y está resumido en el control social y en esta idea y el horizonte máximo de el control de natalidad, de la despoblación, ¿no? Lamentablemente pasa eso. Por eso hablamos del famoso control que existe tanto en el Parlamento Europeo como el Parlamento Argentino, que reciben financiamiento de ese tipo de corporaciones. Gretel, nuestros políticos se han entregado la soberanía que es la vida de los niños. Los niños por nacer hoy van a vivir de acuerdo al capricho del que quieren los padres. El drama de una sociedad post-aborto, lo explicaba bien el doctor Davoli, dice que a partir de esa ley vivimos en base a una dádiva que nos dan nuestros progenitores, que hoy decían que vamos a vivir o no vamos a nacer, ¿no es cierto? Sí. Entonces es terrible, queda la pena de muerte en decisión de los padres. Y posiblemente, como vos decís, buena parte de esos diputados se han pagado, se han rentado por un montón de fundaciones. ¿Vos creés que poniendo un poco más de dinero los políticos argentinos venderían hasta el territorio nacional? A ver, lo hacen indirectamente. Cuando no, a ver, cuando no se fortalece las Fuerzas Armadas, vos estás cediendo soberanía en el mar argentino, que es una superficie mucho mayor que la parte continental que tiene la Argentina, ¿cierto? Y todos los intereses económicos que hay ahí, que duplican largamente la riqueza que hay en la Argentina. Entonces, digamos que ya ahí la entregan. Pero si tuviesen que firmar tratados para que toda la riqueza mineral y patagónica, etcétera, pase a manos internacionales, ¿crees que por plata lo harían? La verdad que mi respuesta es bastante segura y sí, la respuesta es sí. Uno de los ejes bueno, justamente, mira, qué oportunidad tenemos para hablarlo acá, pero una de las cosas que yo quiero instalar es plebiscitar cargos legislativos. Que a partir de ahora, plebiscitar cargos legislativos, plebiscitar, o sea, que cualquier funcionario que sea cuestionado por cuestiones que atenten contra la moral, las buenas costumbres, soberanía y el interés nacional, que esté en juego la soberanía y el interés nacional, y hayan votado una ley o algo que, por más que haya sido con una proposición que emane del Ejecutivo. Recuerdas que hemos hablado en uno de los programas que el mayor porcentual de iniciativa en el Parlamento argentino emana del Ejecutivo, ¿no? El mayor digamos, propositor en realidad es el Ejecutivo y después pasa, entra al Parlamento, sea por Senado o por diputados. Por más que exista esa proposición de parte del Ejecutivo y se tenga que tratar en la Cámara y después sean diputados que los estén sancionando y que lo estén aprobando, bueno, que existe la posibilidad de plebiscitar, vale decir que la ciudadanía se pueda someter a una especie de, bueno, digamos, de valutación, una especie de, no me sale ahora la palabra, de poder, digamos, una especie de veeduría de parte de la sociedad para poder evaluar si ese funcionario continúa o no en la banca. ¿Me explico? O sea, porque si no existe la famosa comodidad de 4 años que asume la banca y, bueno, después aprueba cualquier tipo de iniciativa que están atentando contra la soberanía y el interés nacional o directamente estaban avanzando sobre moral y buenas costumbres. Entonces, que sea, en definitiva, la ciudadanía la que termine colocando la última vara, el último veredicto, y tal es así, fíjense que no es cerrado. Ahora, en este momento, el presidente Alberto Fernández acaba de instar dentro de sus iniciativas en crear una comisión bicameral para poder ver qué está haciendo la justicia. O sea, dijo, porque la ciudadanía tiene que saber cómo funciona la justicia. Podemos hacer digamos, un programa específico sobre el avance, sobre la idea de la división de poderes, la verdad que es tremendo, pero al margen de eso, lo que subyace en el ideario social es: queremos saber cómo está operando la justicia puertas adentro. Hagamos una comisión bicameral que opere para que dé cuenta si existe una rendición. Muy bien. Bueno, lo mismo tiene que suceder con la idoneidad y qué es lo que están sancionando los parlamentarios. Vamos al caso del aborto.
Vamos a qué es lo que sucedió no en esta votación, sino en la anterior, donde había pasado por Parlamento, o sea, se aprobó en diputados y no salió aprobado en Senado. ¿Recuerdas, Patricio, en la votación Sí, anterior? Bueno, de acuerdo. que ahí, de ahí es donde se dijo que una cosa es el voto del interior del país que decían las provincias y otra cosa es qué pasaba en la Cámara Baja. Muy bien. La realidad es que con esta última votación está claro que había aquellos que tenían duda, que cambiaron en último momento el voto o que hubo llamados de por medio de parte del gobierno. O sea, esto es aberrante lo que ha sucedido. Y si uno hace un sondeo a lo largo y ancho del país, yo te aseguro, Patricio, que no sé qué gran parte de la población estaría a favor de la famosa ideología, bueno, de género, todos estos contenidos que se están filtrando en materia educativa y el tema del aborto. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde digo que se tiene que estar plebiscitando el accionar de los parlamentarios. Y otra de las cuestiones que también me parece fundamental instalar como propuesta es que los contenidos de ideología de género, para aquel digamos, adulto que quiera que su hijo pueda recibir ese tipo de instrucción, tiene que firmar de manera expresa que presta su consentimiento para que sea adoctrinado en la ideología de género de manera extracurricular fuera de los horarios de clase y que hay un consentimiento de parte de aquellos que, bueno, son los progenitores o los que ejercitan la patria potestad. ¿Qué quiero decir? Que a mí no me pueden imponer como padre que cualquier criatura que va a la escuela, o sea, que digamos, se parte de la categoría general, que todos tienen que recibir la impartición de la ideología de género. No hay ni siquiera línea de excepción, sino la criatura queda fuera del sistema escolar, ¿me explico? Entonces, si tanto quieren que acá estemos levantando la bandera de las libertades, bueno, entonces empecemos por eso. Empecemos porque la ideología de género, la persona que quiere a los chicos adoctrinarlos, que firme un papel por expreso y que diga, yo acepto que a mis hijos lo adoctrinen con la ideología de género, pero que no le corra la generalidad de la ley a los 30 alumnos que están dentro del aula. ¿Me explico lo que estoy Y además diciendo? que creo, perdón, y tendría que aclarar y que el padre acepta los daños y efectos, porque si viste cuando compré un paquete de cigarrillos te dice, cuidado que esto hace mal, ¿eh? Bueno, entonces hay que decir al padre, usted quiere, lo podemos hacer, pero guarda que el daño va a ser esto, las causas pueden ser estas, y su hijo puede llegar a incidir o actuar de tal o cual manera que puede caer en actitudes penales. Esto, matar a otra persona infundida por el odio, etc. Ahora, para sacar el registro del auto, nos recuerda Julio, hay que hacer un curso de género, porque parece que ahora va a haber autos, autas y autes, coches, cochas y cochos, no sé cómo van a decir. Es decir, se nota que hemos llegado a un nivel de imbecilidad. Y vos has hablado muy bien el tema de ¿cómo se llama? De la defensa de la vida y cómo estas leyes terminan generando hasta un abuso sobre el hombre, ¿no? En España está lleno de falsas denuncias de alguna mujer que se pelea un día con el marido y hace una denuncia diciendo que el marido la golpeó y luego cuando el marido está preso dice, pero ¿cuándo lo liberan? Porque tiene que trabajar. No, su marido tiene una causa por mucho tiempo. No, pero yo hice porque está enojada. O peor, una vecina puede llamar y decir, yo escuché que el marido le está pegando a la mujer y en realidad capaz que se le cayeron los platos al suelo y tal vez alguno le gritó al otro, mirá qué descuidado que sos, y cae la policía, se lleva al marido. Y hay que hacer toda una explicación de que el marido no le pegó. Si han entrado en una locura, donde además las fuerzas de seguridad están actuando de una manera espantosa, ¿no es cierto? Sin siquiera ponerse a pensar algo de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Es decir, Exacto. Patricia, son las mismas. Perdón, ¿la policía viola la ley cuando te detiene y te dice usted tiene que mostrar un permiso de circulación? ¿Viola la Constitución? A ver, ¿en qué sentido? Como cuando tiene que... Claro. Viste que ahora yo para moverme dentro de Buenos Aires, en algunos lugares tenés que tener un permiso de circulación en tu celular, en el cual vos aclaraste tu celular que estás sanito, que no te pasa nada, lo cual puede ser verdad o mentira, ¿no? Y en base a eso, para que la gente no se junte tanto a determinadas horas, lo cual en el fondo es un absurdo. Sí, sí. Pero, bueno, en realidad, pero hay algo que yo tengo un permiso que es la Constitución, y ahora el guarda de tren de golpe o de un colectivo de un subte determina si yo puedo o no puedo pasar. Que si no puedo pasar, de golpe no puedo volver a mi casa, me tengo que quedar a dormir en una plaza. Entonces, con todos los riesgos para mi salud. Entonces, ese policía o ese guarda de tren no está violando mi derecho constitucional a circular. Por supuesto, sí, sí, por eso arrancamos sobre esa violación de derechos de primera generación, que son nada más y nada menos que las libertades individuales. Otro tanto sucede con el uso, bueno, del tapabocas, ¿no?
para aquellas personas que van por la vía pública al aire libre y, digamos, uno puede usarlo o no usarlo, digamos, de manera totalmente voluntaria. No te pueden parar por la calle y colocarte tapabocas. La verdad que otra cosa es, bueno, si uno está en un lugar cerrado, ¿no? Pero la realidad subyace lo mismo, la famosa amedrentamiento, ¿no? Existe, digamos, subyace, digamos, una especie de violencia psicológica, un poder de policía exacerbado que utiliza todo este parámetro de, bajo el paraguas de estamos cuidando la salud pública, estamos cuidando de que este virus no sea propagado, aparece la exacerbación de un poder de policía que ya no hay ni siquiera una violencia física, hay una violencia psicológica. Y lo peor de todo esto es que el poder de policía ya permeó digamos, a las esferas de la sociedad. O sea, ya existe la denuncia del vecino contra el vecino o, digamos, aquella, digamos, reprobación de parte de cualquier ciudadano que mira al otro porque no está siguiendo determinados parámetros, ¿no? Por ejemplo, dije el tema del tapabocas que a todos nos ha sucedido, por lo menos. En ese sentido, digamos, nosotros, por lo menos lo que recomendamos, creo que Patricio también, no ponerse no ponerse a enfrentar a aquellas personas que no están abiertas mentalmente a cuestionar. Porque una persona que está totalmente cerrada en un posicionamiento por una cuestión de temor, una cuestión de que consume las 24 horas la mala información, la desinformación que pasan por los canales convencionales y que ha comprado esa realidad porque es un paquete totalmente cerrado, es muy difícil querer convencerla y no se le puede imponer, ¿no? Existe sí la persuasión, lo decía Perón, lo más importante justamente no es la coacción, la violencia, sino la persuasión. ¿Cómo se la persuade a la persona explicándole los pros y los contras y otro tipo de información? O sea, si uno encuentra una pared, si uno encuentra una especie de adversidad, no hay que continuar en ese discurso, porque si no, ahí sí, no solamente surge el enfrentamiento, sino que hasta puede ser la denuncia, porque después van y te denuncian, mira, esta persona está actuando, y eso llévenlo a cualquier área, incluso si un policía nos para una circulación o no. No hay que ponerse a enfrentar digamos, a la policía de turno, porque ese no, creo que no es la esfera, ¿no? Porque si no, la verdad que ponerse a enfrentar, en el sentido, si no estamos nosotros retroalimentando la violencia, ¿no? No tiene sentido. Por ese lado no pasa, ¿no? Pero bueno, un poco yendo al punto que vos estabas nombrando sobre cómo se ha estigmatizado, creo que todo se resume en una única palabra, la destrucción de la familia. La destrucción de la familia que tiene diferentes aristas, ¿no? La arista del feminismo, la arista de la ideología de género, toda la arista justamente de los contenidos ESI, de todo lo que es los contenidos sexuales que se están bajando desde muy temprana edad. Entonces, toda esta sintomatología, porque prácticamente es un frenesí que se ha querido, bueno, romper no solamente idearios de familia, sino lenguaje, idioma, cultura, valores, principios, hace que nos encontremos aquellos que vemos la verdad desde otro lugar, desde otra arista, como sapo de otro pozo, ¿no? Cada uno desde el lugar donde está tiene que cumplir un rol fundamental. Patricio, desde donde está, con todo, digamos, este trabajo que está haciendo de manera constante, denodada, es muy importante porque no solamente te estás informando y estás investigando constantemente, estudiando, sino que compartís esa información. Y ese es el mensaje que queremos darle a todos, que hay que compartir información y tratar de convencer, persuadir a aquellos que todavía siguen ciegos, sordos y mudos, ¿no? Y otro tanto desde la política. Yo por lo menos este año lo pienso hacer desde la política, ¿no? Que te digo que es bastante complejo porque, vuelvo a decir, está totalmente cooptada, ¿no? Tanto oficialismo, oposición, con una agenda que va más allá de un territorio. Y ahí sí hablamos de compromisos en todas las aristas, ¿no? En materia productiva, en materia ambiental, en materia de la sociedad, bueno, en tantas aristas que realmente comprometen. ¿Qué opinas de lo que te dice? Mira, acá un amigo de Córdoba dice, te felicita por sumarte a la lucha de la política. ¿Qué opinas de un frente nacional de partidos y valores, Frente Patriota, NOS, que es el partido de Juan José Gómez Centurión, un veterano de guerra, Proyecto Segunda República y otros que puedan sumarse? ¿Podría haber? Sí, de Salvucci, ¿no? Segunda República de Salvucci. También está el Partido Federal, que está en una línea muy parecida a ustedes, ¿no? Sí, sí. A ver, ya me lo preguntó al aire en otra entrevista. La verdad que de mi parte, te soy sincera, yo creo que hay que trabajar en un frente electoral, Patricio, porque a ver, si no, digamos, creer que uno va a liberar batallas de manera solo al estilo, digamos, bueno, Don Quijote, la verdad que es totalmente idílico, porque acá esto va más allá de las ideologías, esto no tiene que ver con una cuestión ideológica, esto tiene que ver con una agenda patriota, una agenda de interés nacional, una agenda que defienda, bueno, el valor de
de la importancia de la familia, de los principios, de la cristiandad. Son banderas que hoy por hoy parecerían pequeñas, pero no, son los basamentos de la sociedad. Entonces, cuando encontramos más líneas de convergencia que de disidencia, creo que es importante avanzar en ese tipo de armado. En lo personal, creo que hay que trabajar más en un proyecto de unidad. Eso Bueno, creo que se va a dar de alguna manera. Gretel, tu partido, si la gente te quiere ubicar, vos sos candidata en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, para el Parlamento Nacional. Si la gente te quiere ubicar a vos, acá me preguntan si yo soy candidato, no, yo soy candidato a nada y he entrevistado a personas de distintos partidos políticos. Todavía está pendiente una con Gómez Centurión, que todavía no hemos tenido respuesta, pero con todo gusto. Lo haríamos. Si la gente te quiere ubicar a vos, ¿cómo puedo hacer? Bueno, tengo las redes sociales mías están abiertas, que me pueden mandar mensaje directo por Twitter, en Gretel Ledo, Instagram también Ledo Gretel. Si me quieren mandar mensajes, esas redes están abiertos los mensajes, o sea, cualquier mensaje me llega por ahí, esas dos redes, Instagram y Twitter. Eso por un lado. Y después, bueno, les animo si pueden seguir el canal de Telegram, porque ahí están de manera diaria todas las cosas que, de manera anticipada, por ejemplo, el video de hoy de Patricio ya estaba anunciado ahí, y son gente que se suscribe y, bueno, pueden anotarse directamente desde ahí y eso, bueno, migra para cantidad de agrupaciones, porque los compañeros están haciendo todo el manejo de prensa full, así que los invito a que puedan suscribirse por Telegram y mi canal de YouTube, por supuesto que ya lo conocen, Gretel Ledo, bueno, subo todos los materiales ahí, pero para contacto directo por esas dos redes que le mencioné, Twitter e Instagram. Entonces, me quedé pensando, tenés una buena visión de otros candidatos nacionalistas, ¿no? Por supuesto, o sea, yo tengo esencialmente un discurso patriota, Patricio, ahí nos conocemos, creo que coincidimos en lo mismo. Con Patricio acá tenemos el mismo ideario. Así que... O sea, vos con Centurión o con Saredi del Partido Federal o con la doctora Brandolino te sentarías a hablar. Por supuesto que sí. O sea, la doctora Brandolino viene denunciando todo esto. Estamos hablando siempre el mismo idioma. Estamos hablando el mismo idioma. Cuando uno identifica de dónde viene todo, que cuela desde ahí, y vuelvo a decir, en la bolsa entre oficialismo y oposición, que es la famosa Agenda 2030, que es esta agenda globalista que ha avanzado en todos los frentes de libertades individuales, comerciales, educativos, avances sobre la patria potestad, avances sobre los derechos de la familia. Absurdo, la verdad que es bestial lo que está sucediendo, Patricio, y lo peor de todo esto, que estamos hablando de una agenda que ya tiene un correlato al 2030. Después estuve escuchando funcionarios de la Unión Europea, ya están hablando, pronosticando una agenda 2050. ¿No? Con las famosas emisiones cero. O sea, es imposible trabajar en un plan de emisiones cero, digamos, de cómo reducir la famosa huella ambiental, la huella de carbono, cuando cualquier tipo de impacto de desarrollo productivo tiene un impacto sobre el ambiente. Entonces, si nosotros no logramos crear un universo de sustentabilidad, si se quiere, acorde, con un desarrollo productivo, acorde con el respeto del derecho ambiental, digo, artículo 43, 42, 43 de la Constitución Nacional, no recuerdo cuál de los dos, creo que es el 43, que son los famosos derechos de cuarta generación de incidencia colectiva, y colocamos al ambiente por encima de, colocamos en la ideología de género por encima de, colocamos de así un sinnúmero de frentes, donde ahí sí hablamos de una agenda globalista, que se lleva puesto todo, absolutamente todo. Entonces, desde ese concepto, estos espacios que vos me nombraste, tenemos un ideario que coincide. Por eso, digamos, acá la preguntan, política... Sí. Perdóname. Bueno, una figura que también opina en la misma línea que vos es Adrián Salvucci también, dice, no, es imposible hacer algo sin huella, porque tú no haces una ciudad, no haces nada porque pretendés vivir como en el nirvana, no sé, que me preguntan qué títulos tenés, es gente que ha entrado al final, ¿no? Yo sé por qué lo preguntan, y Gretel es una chica muy, muy humilde, muy modesta, pero lo sabe. Gretel es una mujer muy bonita, entonces evidentemente más de uno debe pensar porque es rubia, bonito, con celeste. No. Gretel estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires. Ahí, para que quiero hacer una pausa. Patricio, soy egresada de Carlos Pellegrini. De Carlos Pellegrini. Abanderada de Carlos Pellegrini, así que terminé. Fuiste abanderada de Carlos. Vamos a aclarar a la gente, el Carlos Pellegrini es la versión comercial que sale como un desprendimiento de la Nacional de Buenos Aires, y que por los cuales los egresados entran directamente a la Universidad de Buenos Aires. Y luego estudiaste Ciencias Políticas. Sí, bueno, estudié abogacía y política en la UBA, las dos carreras, o sea, a los 23 años yo ya era abogada y politóloga, hice las dos carreras juntas, especialidad en Derecho Administrativo, en abogacía, y en política
en políticas públicas, Estado y políticas públicas en política, y después hice la tercera carrera, soy socióloga de la UBA también, con una visión más en sociología económica. Así que, bueno, después de las 3 carreras hice una maestría en Bolonia en Relaciones Internacionales con foco en Europa, América Latina, y bueno, mi tesis fue todo lo que es Parlasur, llave de la integración regional. Así que enfoco en todo lo que es la integración. ¿Te podré pedir que a partir de ahora empieces a hablar de Hispanoamérica y no de Latinoamérica? Sí, ya me lo tenés dicho, de a poco tengo que ir. Sí, tenés toda la razón del mundo, sí, así que tengo que ir meterlo. Vos sabés que en la UBA egresamos, te digo, te cuento, Patricia, en la UBA egresamos más en sociología política, Latinoamérica, lo tengo filtrada la cabeza con Latinoamérica. Sí, vamos a tener que corregir, pero Moreno dice Hispanoamérica. Gómez Centurión dice Hispanoamérica, Miguel Saredi del Partido Federal dice Hispanoamérica, Biondini dice Hispanoamérica, Brandolino dice Hispanoamérica, así que Gretel va a tener que decir Hispanoamérica. Sí. Muy bien. Yo creo que es por temor italiano también, ¿no es cierto? Pues bueno, pero que es parte nuestro. Mira, acá tenés un muchacho peronista ondeando el aspa de Borgoña. ¿Cómo ves mi pequeño lugar que tengo la bandera argentina y el aspa de Borgoña? ¿Te caen bien las dos banderas? Sí, totalmente. A ver, lamentablemente hoy España está siendo víctima y creo que fue una especie de conejillo de indias de aplicación directa. Y lo peor de todo, esta agenda globalista, ¿no? Lo peor de todo es que Argentina sigue los pasos, o sea, casi como mal modelo, o sea, todo lo que está implosionando, incluso dentro de esta agenda cuela el separatismo, porque dentro de una de las banderas se quiere justamente instar a la disgregación territorial, identidades de cultura, idiomas, es impresionante historia. Entonces, también dentro de esta filosofía, de estos grandes popes, si se quiere, está el separatismo, ¿no? El divisionismo. Por supuesto que tendríamos que volver a esa situación de una patria mucho más ampliada, una patria más fortalecida, incluso para poder trabajar en un plano de desarrollo comercial, ¿no? Cuanto más tengamos fortalecida ese nivel de alianzas, creo que va a ser mucho más enriquecedor. Y también propongo, que ya lo hemos propuesto el año pasado, fortalecer una especie de marca que es la marca América, me gusta decirlo América, porque acá incluir a todo América, América del Norte, América Central y América del Sur, o sea, porque lamentablemente creo que uno de los errores que también a último momento de la administración de Donald Trump se trataron de corregir, pero fue tardío, el avance asiático y la falta de atención sobre América en general, ¿no? Entonces, no estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de complementariedad. Lamentablemente siempre los Estados Unidos estuvieron mucho tiempo con una situación de liderazgo y subyugación y se ha visto a América como todo lo que es Sudamérica como el patio trasero, y ahí sí es uno de los errores garrafales que ha cometido los Estados Unidos. Y bueno, ahí es donde hay que trabajar en un fortalecimiento de la famosa marca América, ¿no? Así es, y ahí tendremos que hacer tal vez nuestra marca hispanoamericana con esta bandera común, que es la bandera común de toda Hispanoamérica, que es el aspa de Borgoña, la cruz de San Andrés, el hermano de San Pedro, que muere también de esa manera crucificado. Así que hay todo un símbolo de esfuerzo. Y los argentinos, a pesar de que a veces se nos viene muy abajo el ánimo, porque vemos la decadencia en que estamos sometidos con una clase política que parecen todos oligofrénicos o salidos de un manicomio, hemos dado algunas señales en la historia, ¿no? Recordemos lo que decía Nicolás Casanseu, dice, no hay nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado, ¿no? Y ahí un amigo español puso, no hay nada más peligroso que un tercio español o un piloto argentino recién confesado, mostrando que hay una raíz común, esa raíz que trajo Isabel la Católica a América, y que de esa raíz, donde se valora todo el pensamiento griego, ese espíritu romano por construir civilización y esa fe que vino de Tierra Santa, sobre esos valores creo que Gretel arma su candidatura y como vivo en provincia no te voy a poder votar, pero te deseo la mejor de las suertes y que ocupes una banca y que, bueno, lleves agua bendita, porque cuando entres ahí con la cantidad de espanto de gente que te vas a encontrar en el Congreso de Nación, con gente vendida de intereses espurios y que no les interesa en absoluto el amor a la patria, te vas a tener que bañarte en agua bendita antes de entrar y rezar mucho para el nuestro, porque me parece que va a ser para vos una suerte de suplicio en vida, pero te deseo la mejor de las suertes y toda la fuerza, porque gente como vos, Marcelo Gullo, que también es candidato, ¿no es cierto? Sí, de nuestro espacio, él está ahí en Santa Fe, justo, de así principio es. Y Gómez Centurión con su espacio, ¿no? Sí. Ojalá Dios lo permita y entre todos empiecen a armar un bloque patriota y sea el bloque patriota, el Frente Patriota en el Congreso de la Nación, que por lo menos griten
que los argentinos no estamos aquí para ser pisoteados, todavía hay argentinos de bien queriendo a nuestra patria, todavía acá hay hijos de Isabel y Fernando, nuestros reyes católicos, todavía acá hay gente que hereda aquella civilización que fue importante y que tiene que volver a hacerlo, y Argentina debe volver a ayudar a liberar, liderar Sudamérica y liberarla de tantos males que nos vienen destrozando desde hace 200 años, ¿no? Recordemos cuando dijo Churchill, no permitamos que Argentina salga adelante, porque si no va a liderar a toda Hispanoamérica. Bueno, esperemos que Argentina vuelva a liderar Hispanoamérica. Te mando un cariño grande y te deseo la mejor de las suertes. Bueno, gracias Patricio. Y una perlita última, el famoso Ezequiel capítulo 33, que es el deber de la atalaya. Cuando nosotros estamos en un lugar de influencia, en medios de comunicación, en la política, en el área, en cada uno ocupa un lugar que puede llegar a impactar, sabiendo lo que está sucediendo, lo que se está ideando y lo que se está implementando, y no lo denuncia, bueno, la responsabilidad cae sobre nuestras cabezas, ¿no? Lo dice un poco, lo traduzco así en lenguaje coloquial, pero es el famoso deber de la atalaya. Aquella persona que está en la cima, está por encima de lo que sucede, lo ve, y no solamente se guarda esa información, sino que la informa y la anticipa. Eso es lo que debemos hacer en cada uno de los lugares donde estamos. Bueno, así que es por una cuestión de responsabilidad ética y, bueno, está ligada justamente a lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Así es. Queridos amigos, bueno, ya saben quién es Gretel, la pueden buscar en mi canal, hay un montón de programas donde ella habla de geopolítica exterior, del avance de los intereses chinos sobre nuestro país y sobre nuestro continente, sobre la importancia de la red ferroviaria. Es decir, es una mujer muy completa, no es que la eligieron por ser bonita, porque para eso eligen, qué sé yo, hay otras y que no tienen ningún tipo de capacidad ya. Es una politóloga en serio, sabe de lo que está hablando. Yo creo que si alguien inteligente tiene algún tipo de discrepancia con ella va a poder hablar con otra persona que tal vez sobre algún tema puntual pueda tener en materia de personas de buena voluntad. Es una persona con todas las capacidades para ocupar una banca. Por lo tanto, te deseo la mejor de las suertes. Le pido a los argentinos que vean este programa que lo compartan, que se suscriban. Vamos a entrevistar a otros políticos de corte patriota. Dios quiera que se junten en un frente. Y a todos ustedes, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado.